Millonario sorprendido con mendigo negro que gana millón en juego increíble. Alejandro siempre había vivido con el mundo a sus pies. Era una leyenda en el mundo tecnológico, un magnate hecho a fuerza de poker face y decisiones frías. Su nombre sonaba en todos los rincones y él se paseaba con una arrogancia imparable, seguro de que nada podría tocarlo. Pero una noche, mientras su limo avanzaba por un barrio olvidado, algo rompió ese aire de invencibilidad. Las luces de neón iluminaban el asfalto mojado, reflejando destellos rojos y azules que parecían bailar entre la lluvia. Un grupo de gente se agolpaba frente a un rincón oscuro, susurrando con excitación y miedo. Alejandro, intrigado, bajó la ventanilla y miró hacia afuera. Allí, en medio del caos, un hombre con ropa vieja y gastada, de piel negra y mirada fija, sostenía una baraja de cartas como si ocultara un secreto capaz de cambiarlo todo. Samuel jugaba. No era un juego cualquiera. Era un desafío absurdo y único. Murmullos de sorpresa y enojo se mezclaban con el zumbido eléctrico de los neones. Cada carta que Samuel lanzaba sobre la mesa era un golpe directo al silencio. Y entonces pasó. El imposible sucedió. Samuel ganó 1.000.000 justo ahí, bajo las sombras y las miradas incrédulas. 1.000.000 en efectivo, entre risas nerviosas, gritos ahogados y miradas llenas de incredulidad. Las manos le temblaban a varios. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho, como si un hielo atravesara su cuerpo. ¿Cómo podía ese hombre, que parecía poseer solo las ruinas de su vida, tener semejante suerte? Algo no encajaba. La multitud se dispersó rápido, con prisa y algo de miedo, pero Alejandro quedó clavado en el lugar, incapaz de apartar la mirada. Su obsesión nació en ese instante. Ese hombre no era solo un indigente. Era un misterio que requería respuestas. Cuando volvió a subir a su carro, llevaba con él una inquietud que no había sentido en años, un nudo en la garganta que nadie, ni su dinero podía deshacer. Esa noche, entre luces parpadeantes y ecos urbanos, Alejandro comenzó a desenterrar secretos. Lo que empezó como curiosidad se fue transformando en una persecución implacable. Samuel no parecía solo un ganador de un juego loco. Parecía la llave a algo oculto. Un pacto antiguo y oscuro que podía derribar el imperio que Alejandro había construido a sangre fría. Los días siguientes lo encontraron ignorando reuniones, frenético, buscando pistas en archivos olvidados y calles que odiaba pisar. La conexión entre Samuel y su familia se hacía más fuerte y aterradora con cada hallazgo. Descubrió sombras escondidas detrás de su dinero y su poder. Secretos que podrían desbaratar todo lo que pensó intocable. Pero justo cuando estaba cerca, cuando la verdad pugnaba por salir a la luz, una nueva. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? ¿Encontrar la verdad o preservar ese imperio que le había dado todo? La respuesta seguía oculta, mientras la noche se tragaba sus dudas y la pistolea sombra de lo inevitable se cerraba a su alrededor. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué secretos enterrados en su sangre podrían cambiar el destino de ambos? Alejandro no tenía respuestas, solo la certeza de que su vida estaba a punto de estallar en 1000 pedazos o volverse algo que jamás imaginó. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad le estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro permanecía al borde del edificio. El viento helado le azotaba la cara, mientras sus pensamientos se retorcían. La ciudad resplandecía bajo él, un mar de luces y sombras que palpitaban en un ritmo frenético. Su mente no dejaba de dar vueltas. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber, estaba en juego. Samuel. Ese desconocido que había roto su mundo era un enigma vital. Pero lo que realmente lo inquietaba era la certeza de que estaba cerca de descubrir algo que podría cambiarlo todo. De repente, sintió la vibración de su teléfono. La notificación era de un mensaje. Su corazón dio un salto. ¿Sería alguna pista sobre Samuel? Cuando abrió el mensaje, se encontró con un video. La imagen era temblorosa, pero lo que vio hizo que su sangre se helara. Era Samuel, pero no solo eso. A su lado había una mujer, y no era cualquiera. Era Laura, su hermana, una figura de su pasado que había creído perdida para siempre. La voz de Samuel resonó en el video. ¿Lo hiciste, Laura? Ya está en marcha. No hay vuelta atrás. La risa nerviosa de ella mezclaba dolor y alivio. La cámara capturaba a un grupo de personas al fondo, sucios y cansados, pero con una energía palpable, como si esperaran una revelación. Alejandro sintió un torrente de confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo estaba involucrada su hermana con este hombre? Sintió que le fallaba el suelo. Apenas logró contenerse y bajó del edificio de un salto nervioso, corriendo hacia su coche. Su mente se debatía entre el miedo y la ira. ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué pacto habían hecho? Las preguntas se multiplicaban como una sombra que se extendía sin tregua. Todo lo que había creído, todas las decisiones que había tomado, parecían caerse a pedazos. Al conducir, su respiración se aceleró y entre la adrenalina empezó a recordar. Laura siempre había sido su ancla. Cuando su familia se desmoronó tras la pérdida de su padre, ella había estado a su lado. Pero después de su misteriosa desaparición años atrás, siempre había tenido la sensación de que había algo más oscuro detrás. En ese momento comprendió que Samuel no era solo un indigente con suerte. Era parte de un rompecabezas que parecía girar en torno a secretos familiares horrendos. Llegó al lugar donde había visto a Samuel por primera vez, pero esta vez la calle estaba desierta como si todo. Miró alrededor, buscando signos de vida, buscando a Samuel. De repente, escuchó murmullos, voces que se acercaban desde la oscuridad. Un grupo apareció, encapuchado, rodeando un fuego improvisado. Al acercarse, se dio cuenta de que entre ellos estaba Samuel, pero ya no era el hombre sereno que había visto antes. En su rostro había una mezcla de confianza y determinación, como si estuviera hablando de un futuro que había decidido. De pronto, un grito lo interrumpió. A su izquierda, una figura se desplomó. Un disparo sonó y el caos estalló en un instante. La multitud se dispersó en medio del pánico. Alejandro se cubrió, el corazón latiendo con fuerza. En la confusión, vio a Samuel caer al suelo, con un brillo de dolor en los ojos. Y en ese momento, todo cambió. La verdad finalmente se dibujaba, pero el dolor golpearía con fuerza. Un giro inesperado. Todo lo que había creído conocer sobre su familia, el pasado y su relación con Samuel estaba a punto de estallar. El inconfundible frío del peligro se deslizaba por su espina, profundizando el nudo en su garganta. Alejandro no sabía si debía correr, ayudar o enfrentarse a la verdad que se le desplomaba a su alrededor. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Y,
Más importante, ¿cuánto estaría dispuesto a perder para obtener respuestas? La noche se oscurecía y con cada pulso de su corazón sentía que el reloj se acercaba a su fin. Alejandro se quedó paralizado, sus pies pegados al suelo. El disparo resonó en sus oídos como un eco eterno. La figura caída en el suelo no era solo Samuel, era su historia revelándose en un instante. Lo que le había parecido un juego había estallado en una tragedia. La multitud gritaba, la confusión se expandía como un fuego que consumía todo a su paso. Se acercó tambaleándose. Cada paso era un esfuerzo monumental. El silencio repentino lo golpeó. Samuel estaba ahí, tendido, su rostro ensombrecido por la luz titilante de las llamas del fuego. La mirada de dolor de Samuel atravesó la oscuridad, y Alejandro sintió un nudo atroz en su pecho. ¿Por qué estaba esto sucediendo? La adrenalina ardía en sus venas, pero la desesperación lo paralizaba. De repente, escuchó un susurro. Era un hombre entre la multitud, asustado y temeroso. ¡Cállense! ¡Miren! Todos se giraron hacia él, y en ese momento Alejandro divisó a Laura, su hermana, de pie, quieta, observando todo. Su mirada penetrante era conocida, pero había algo diferente en ella, un aire de decisión y una sombra de tristeza que nunca había notado antes. Laura se movió con seguridad a la escena, desatando la sensación de caos. Cuando se acercó a Samuel, la multitud agachó la cabeza. La compasión se sentía en el aire, pero también una extraña tensión. ¿Por qué estás aquí, Laura? Alejandro apenas pudo gritar. La voz adolorida se quedaba atrapada en su garganta. Ella no respondió a él. En cambio, se inclinó hacia Samuel. Sus manos temblorosas tocaron su cara. Samuel, no. La desesperación dejaba su voz quebrada. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La conexión entre ellos dos era palpable. Un hilo que había permanecido oculto hasta ese momento. ¿Estás involucrada con él? ¿Qué significa esto? Alejandro fue arrastrado por sus pensamientos. Una marea de preguntas lo asfixiaba. Un revelador instante se produjo, y los ojos de Laura encontraron a Alejandro. Todo lo que creías está al revés. Samuel no es un extraño. Es tu hermano. La palabra quedó suspendida en el aire, como un eco de un secreto devastador. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. ¿Qué? Su voz temblaba, incapaz de asimilar la magnitud de la revelación. Sus ojos pasaron de Laura a Samuel, tratando de buscar alguna señal de verdad en el rostro desolado de aquel hombre. No, no, eso no puede ser. En el fondo, un grupo encapuchado se acercó. Sus rostros estaban ocultos, pero su presencia era innegable. Era como si supieran más de lo que Alejandro podía comprender en ese... ¡No deben! La desesperación en ella hizo que Alejandro sintiera un terror indescriptible. Los encapuchados empujaron a la gente, acercándose con intenciones oscuras y miradas fulminantes. Una figura se adelantó, un hombre de voz grave y sabia. El legado no debe revelarse. Todo debe permanecer en la oscuridad, como debe ser. Con cada palabra, un frío helado atravesaba el aire. Un nuevo disparo sonó. Esta vez no fue un eco, fue una sentencia. Laura cayó al suelo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Su mundo se volvía a desmoronar. La luz se apagó en sus ojos y la multitud se dispersó en un grito estridente mientras el terror lo consumía. El tiempo se detuvo, como si el universo mismo se hubiera concentrado en ese instante. Alejandro sintió un abismo abrirse bajo sus pies. ¡Laura!, gritó, pero solo el eco permaneció. ¿Era realmente su hermana? Y más importante, ¿quién era Samuel? Los secretos antes enterrados resurgían con una fuerza imparable, y él se encontraba atrapado en un juego donde ni siquiera conocía las reglas.
con todo lo que había perdido, se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. Cada segundo contaba, y la verdad desgarradora permanecía al acecho, esperando salir a la luz. La realidad se desmoronó a su alrededor. Alejandro se arrodilló junto al cuerpo de Laura. El dolor en su pecho se intensificó, como un puño apretado. No, no puede ser. Gritaron sus pensamientos, pero la imagen era demasiado clara. El silencio en la multitud era aterrador. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido. Laura yacía inmóvil y cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados se acercaban más, como sombras amenazantes que absorbían la luz. Samuel estaba ahí, también en el suelo, pero su mirada vacía y dolorida centraba toda la atención de Alejandro. Había tanto que entender, tanto que resolver, pero en ese momento el mundo era un torbellino de desesperación. La adrenalina comenzaba a tomar control. Necesitaba actuar. ¡Laura!, gritó, but a voice within him whispered of loss, raw and unrelenting. Algo en su interior se agitaba, esa conexión de sangre que había hecho que su hermana fuera su ancla en la vida. ¿Cómo podía estar ahí, en medio de un juego que nunca había elegido? ¿Qué habían hecho? Los murmullos entre la multitud se convertían en gritos, ecos de horror. «Es un error, se está desmoronando todo», decía alguien. Entonces, de repente, un destello de luz cruzó la noche, y un grito cortante llenó el aire. Alejandro se volvió con la esperanza de que todo se había detenido, que la escena podía volver a reescribirse, pero lo que vio lo heló hasta la médula. Una figura apareció, emergiendo de las sombras, con movimientos fluidos y decididos. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos profundamente serenos. Nadie lo conocía, pero su presencia imponía respeto. Con un gesto, hizo que los encapuchados se detuvieran, como si estuvieran bajo su control. «¡Deténganse, todos!», ordenó con una voz grave, resonante. La tensión se detuvo en su lugar. Era un desconocido, pero algo en su autoritarismo les hizo retroceder. Con un movimiento casi ritual, se agachó junto a Laura y Samuel, palpando el suelo con manos expertas. Y fue entonces, en medio de la confusión, cuando escucharon el susurro, casi inaudible, que salió de sus labios. «No hay tiempo que perder». Alejandro sintió que su mundo se deshacía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, casi en un grito. Pero el hombre no respondió. Solo se centró en aplacar a Laura, envolviendo sus manos en una extraña luz que brillaba intensamente. «Tú lo provocaste», murmuró hacia Samuel. «Es el momento». «¿Qué significa?». Alejandro se empujó hacia adelante, la ira hirviendo dentro de él. ¿Quién era este hombre? La imagen de su hermana y luego de Samuel lo llevaban a un abismo de confusión y enredadas historias. Pero lo que vino después fue un devastador giro de los acontecimientos. Las luces de la ciudad parpadeaban, y cuando Alejandro se volvió a mirar a su hermana, su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos de Laura se desvanecieron, como si una película se retirara en retroceso. No, Alejandro sintió que el aire se escapaba. ¿Era una ilusión? Pero cada vez que miraba a Laura, no era más ella. Las luces distantes hicieron que todo pareciera confuso. La verdad lo golpeó como un rayo. «¡Eres un impostor!», chilló, devastado, mirando a aquel hombre. Pero el desconocido sonreía, una sonrisa tranquila, como si lo que veía fuera inevitable. «No soy el enemigo. Estoy aquí para guiarte,
para presentarte a la verdad, dijo. Y con ese tono suave y firme, reveló que Laura no era Laura. Era una impostora. Un eco de décadas pasadas. Un secreto oscurecido entre la bruma de tragedias familiares. Alejandro sintió que caía a un abismo, donde las relaciones, los secretos y el destino se entrelazaban. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Su voz temblaba con miedo y traición. El hombre se acercó un paso, su mirada ahora intensa. «La respuesta a todo está más cerca de lo que imaginas. Samuel y tú son partes de un legado, y Laura era solo la llave». Una revelación desgarradora, una traición inesperada. Alejandro no sabía si debía reír o llorar. La confusión se difuminaba en rabia. ¿Quién era realmente, si ni siquiera su hermana era real? ¿Y Samuel? La verdad lo sumergía en un mar de dolor. Mientras la multitud retrocedía, una sombra oscura apareció detrás de ellos. Un grupo más numeroso de encapuchados, armados y enérgicos. La esperanza se desvanecía rápidamente. La última palabra que resonó en el aire fue el nombre de Laura en sus labios, un susurro casi perdido, mientras el abismo se tragaba la realidad que creía conocer. La realidad se desmoronó a su alrededor. Alejandro se arrodilló junto al cuerpo de Laura. El dolor en su pecho se intensificó como un puño apretado. «No, no puede ser», gritaron sus pensamientos, pero la imagen era demasiado clara. El silencio en la multitud era aterrador. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido. Laura yacía inmóvil, y cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados se acercaban más, sombras amenazantes que absorbían la luz. Samuel estaba ahí, pero su mirada vacía y dolorida centraba toda la atención de Alejandro. Había tanto que entender, tanto que resolver, pero en ese momento el mundo era un torbellino de desesperación. La adrenalina comenzaba a tomar control. Necesitaba actuar. «¡Laura!», gritó, pero una voz dentro de él susurró acerca de la pérdida, cruda e implacable. Algo en su interior se agitaba, esa conexión de sangre que había hecho que su hermana fuera su ancla. ¿Cómo podía estar ahí, en medio de un juego que nunca había elegido? ¿Qué habían hecho? Los murmullos entre la multitud se convirtieron en gritos. «Es un error. Se está desmoronando todo», decía alguien. Entonces, de repente, un destello luminoso cruzó la noche y un grito cortante llenó el aire. Alejandro se volvió esperanzado, pero lo que vio lo heló hasta la médula. Una figura emergía de las sombras, mientras los encapuchados retrocedían, como si fueran marionetas que perdieran su hilo. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos intensos. Su presencia imponía respeto. Con un gesto autoritario hizo que todos se detuvieran. «¡Deténganse, todos!», ordenó con una voz resonante. La tensión se detuvo en su lugar. Era un desconocido, pero su autoridad los paralizaba. Se agachó junto a Laura y Samuel. Con manos expertas empezó a murmurar algo. Pero antes de que Alejandro pudiera acercarse, un estallido de luz iluminó el lugar, y el aire se cargó con una energía desconocida. Fue entonces que el hombre alzó la mirada, y en sus ojos había una chispa que Alejandro nunca había visto. «Este no es el momento para revelar la verdad», dijo, mirando a Samuel y luego a Alejandro. «Pero debemos actuar ya». Alejandro sintió una ola de confusión. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz temblaba, incapaz de procesar la realidad. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resonó.
seguido por un impacto súbito en el suelo. Todo se desmoronó en caos. Un grupo de encapuchados más numerosos apareció, rodeándolos. Con el sonido ensordecedor de disparos, la multitud se disolvió de inmediato. Alejandro, atrapado entre la desesperación y el miedo, se lanzó hacia adelante, tratando de proteger a Laura y Samuel. Pero su cuerpo se estrelló contra algo invisible. Una barrera de energía lo arrojó hacia atrás. ¡No! ¡No puedes hacer eso!, chillé el extraño, con un tono de desesperación y súplica entre su rabia. Alejandro observó mientras el hombre levantaba una mano, casi como una oración. Una explosión de luz dorada estalló de su palma, iluminando la noche. La energía se expandió y de repente todo se congeló. Una ola de poder envolvió a todos, paralizándolos en el tiempo. Pero luego ocurrió lo inesperado, con la luz envolviendo todo. La imagen de Laura se desvaneció en el aire. ¿Qué? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¡Laura! ¡No!, gritó, pero su voz no resonó. Cuando la energía se disipó, Alejandro se encontró solo. Las sombras se desvanecieron y la ciudad quedó caída en un silencio sepulcral. No había rastro de Laura, ni de Samuel. Solo el hombre, que ahora lo miraba con una expresión distante, como si hubiera tomado una decisión devastadora. Lo siento, Alejandro. Esto tenía que hacerse. Laura no es quien creías, dijo. Su voz era un eco que cortaba más profundo que cualquier herida física. Y tú eres el único que puede detenerlo. Esta fue solo la primera parte del juego. El corazón de Alejandro latía descontrolado. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué secretos se escondían detrás de todo? Aquella noche, todo lo que creía conocido se desmoronaba en 1000 pedazos, dejando solo preguntas. La figura del desconocido se retrocedió y en un instante Alejandro se dio cuenta de que no solo había perdido a su hermana, sino que estaba a punto de perderse a sí mismo en un laberinto de traiciones y secretos que nunca imaginó. La verdad estaba más allá de lo que podía soportar, y así, mientras la oscuridad lo envolvía, Alejandro entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La incertidumbre le golpeaba. Estaba a la deriva en un mundo donde nada era lo que parecía. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría si la clave para salvar a su hermana no era su hermano, sino el hombre que le había revelado todo? Sin respuesta alguna, Alejandro se sintió La realidad se desmoronó a su alrededor. Alejandro se arrodilló junto al cuerpo de Laura. El dolor en su pecho se intensificó como un puño apretado. «No puede ser», gritaron sus pensamientos, pero la imagen era demasiado clara. El silencio en la multitud era aterrador. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido. Laura yacía inmóvil, y cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados se acercaban más, sombras amenazantes que absorbían la luz. Samuel estaba ahí, pero su mirada vacía y dolorida centraba toda la atención de Alejandro. Había tanto que entender, tanto que resolver, pero en ese momento el mundo era un torbellino de desesperación. La adrenalina comenzaba a tomar control. Necesitaba actuar. «¡Ole!», gritó, pero una voz dentro de él susurró acerca de la pérdida, cruda e implacable. O algo en su interior se agitaba. Esa conexión de sangre que había hecho que su hermana fuera su ancla. ¿Cómo podía estar ahí, en medio de un juego que nunca había elegido? ¿Qué habían hecho? Los murmullos entre la multitud se convirtieron en gritos. «¡Es un error!
Se está desmoronando todo, decía alguien. Entonces, de repente, un destello luminoso cruzó la noche y un grito cortante llenó el aire. Alejandro se volvió, esperanzado, pero lo que vio lo heló hasta la médula. Una figura emergía de las sombras, mientras los encapuchados retrocedían, como si fueran marionetas que perdieran su hilo. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos intensos. Su presencia imponía respeto. Con un gesto autoritario hizo que todos se detuvieran. «Deténganse, todos», ordenó con una voz resonante. La tensión se detuvo en su lugar. Era un desconocido, pero su autoridad los paralizaba. Se agachó junto a Laura y Samuel. Con manos expertas empezó a murmurar algo. Pero antes de que Alejandro pudiera acercarse, un estallido de luz iluminó el lugar. Y el aire se cargó con una energía desconocida. Fue entonces que el hombre alzó la mirada, y en sus ojos había una chispa que Alejandro nunca había visto. «Este no es el momento para revelar la verdad», dijo, mirando a Samuel y luego a Alejandro. «Pero debemos actuar ya». Alejandro sintió una ola de confusión. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz temblaba, incapaz de procesar la realidad. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resonó, seguido por un impacto súbito en el suelo. Todo se desmoronó en caos. Una impulsión fuerte, como un viento arrasador, lo empujó hacia un lado. Alejandro cayó, sintiendo la tierra fría bajo él. Miró hacia el centro del torbellino, donde los cuerpos caían, y entonces lo vio. En un instante, en medio del pequeño desastre, un fuego ardía a sus pies. Era un fuego que no solo provenía de las llamas físicas, sino de una energía que lo llenaba todo. En ese momento, Samuel se levantó. Su expresión ya no era de sufrimiento. Había un brillo intenso en su mirada. «¡Lo siento, hermano!», gritó. Y Alejandro notó que nunca había pensado en Samuel como tal. Era un mensaje, un grito del alma. Todo lo que había creído se desmoronaba. No se trataba de una simple casualidad. Había una conexión profunda entre ellos dos. Justo cuando Alejandro intentaba asimilar esta revelación, una explosión resonó en el aire. Una detonación estruendosa, iluminando la noche con una luz cegadora. Los encapuchados retrocedieron, pero las llamas comenzaron a devorar todo. Entonces la figura del hombre canoso desapareció, devorada por la explosión, pero dejó atrás un objeto brillante que se deslizó hacia Alejandro. Era un medallón, y él sintió su poder. «¡Cógelo!», gritó Samuel, ahora con una fuerza que alejó su dolor. Sin pensarlo, Alejandro alargó la mano y atrapó el medallón. En el instante que su piel lo tocó, un torrente de visiones lo abrumó. Imágenes de su infancia, de la conexión perdida con su familia. Visiones de un futuro oscuro si no actuaban rápido. «Esto es tu legado», dijo Samuel, su voz resonando en el aire. «Tu madre lo guardó como una protección, pero también es una maldición que debemos romper. Tú eres el único que puede hacerlo». Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Todo se precipitaba hacia un final inevitable. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su corazón latiendo rápidamente. Pero antes de responder, otro destello de luz se encendió. Era un rayo, un reflejo de la verdad, y en ese mismo instante el medallón partió el aire. Un rugido de voces antiguas se escuchó, y la multitud, la ciudad, todo desapareció. Alejandro se encontró en un lugar intermedio. No había fuego, no había caos. Estaba atrapado en un vacío, con solo el eco de historias pasadas
resonando en los rincones de su mente. ¡Samuel! Gritó, sintiendo el frío en su pecho, como si su vida se disolviera. A su alrededor, figuras comenzaban a materializarse, sombras del pasado, rostros familiares y amigos perdidos. Cada uno tenía una expresión de advertencia. Cada uno parecía buscar algo, una respuesta que nunca llegó. Y así, con el corazón en un puño y la incertidumbre carcomiendo su alma, supo que la próxima batalla no solo sería por su hermana, sino por todas las verdades y secretos olvidados que estaban por ser revelados. La pregunta ahora era, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué sombras lo acechaban entre los destellos de su propio legado? Con el medallón en la mano, Alejandro entendió que había despertado a un peligro mucho más grande de lo que jamás imaginó. Alejandro se encontró en un limbo de emociones, atrapado entre el horror y la confusión. El medallón brillaba en su mano, pulsando con una energía que parecía venir de algo más allá de él. Y entonces, en medio de toda la incertidumbre, vio las figuras alrededor de él comenzando a desvanecerse, como si el mundo estuviera colapsando, llevándose a todos consigo. ¡No! ¡No!, gritó, tratando de aferrarse a algo, pero el vacío lo envolvía. En un instante, la luz lo cegó y se vio transportado a un lugar diferente. Un vasto espacio sin tiempo ni forma. No había sonidos, solo un zumbido constante que resonaba en su cabeza. Miró a su alrededor, y allí estaban, formas etéreas, ecos de su pasado, decoraciones familiares que nunca ente. De repente sintió una presión fuerte a su derecha. Un destello de luz blanca iluminó la escena y al girar la cabeza se encontró otra vez frente al hombre canoso. Pero había algo en su mirada que lo perturbaba, un brillo siniestro que emergía de la nada. Tienes que aceptar la verdad, Alejandro. No es solo la vida de Laura en juego, es mucho más grande, el legado que jamás imaginaste. Luchando por tomar aire, Alejandro preguntó, ¿qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Samuel? El hombre suspiró y una sombra cruzó su rostro. La verdad es una carga pesada. Tu hermana es en efecto un enigma, pero no como creías. El hombre se acercó, extendiendo una mano hacia adelante. Un haz de luz disparó desde su palma, arrojando destellos que formaron imágenes de un pasado del que Alejandro no tenía conocimiento. La habitación de un niño, sus risas, la calidez de una madre que nunca conoció. Y entonces la imagen cambió abruptamente. Un oscuro laboratorio, tubos de ensayo y en el centro, él mismo, una versión más joven, inerte, flotando en un líquido. No, esto no es posible. Alejandro sintió que su mundo se hacía añicos. La sensación de desasosiego lo ahogaba mientras miraba a su reflejo. Sus propios ojos, sumidos en la confusión, lo miraban de vuelta. Eras parte de un experimento, de un proyecto que traspasaba los límites de la ciencia, algo en lo que tu familia estuvo involucrada. Laura, ella no es tu hermana, es tu guardaespaldas, y Samuel es tu hermano biológico. Todo esto ha sido una ilusión. ¡Basta!, gritó Alejandro, la desesperación y el miedo llenando su voz. El hombre canoso retrocedió un paso, pero su expresión era de pena, como si una decisión amarga lo asfixiara. Tú eres una clave en este juego. Tu existencia misma es clave para liberar o condenar a otros. Una explosión de luz lo envolvió nuevamente, esta vez
mucho más intensa. La escena cambió abruptamente y el caos se desató a su alrededor. Gritos y ruidos de disparos atravesaban el aire y el pánico lo envolvía. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que la demostración de la verdad era solo el comienzo de algo más grande. Se encontró en medio de un tiroteo, con figuras encapuchadas contra figuras emergentes. En ese instante, el medallón comenzó a brillar con una fuerza incontrolable. Alejandro notó que una sombra lo seguía, más intensa y real que antes. ¡Deténlo!, gritó, y al darse vuelta, se encontró cara a cara con una versión de sí mismo, distorsionada, enojada, como un espejo roto. «Eres el heredero, Alejandro. Asume tu destino», esa sombra dijo con una voz que reverberó a través de él, revelando un poder oculto dentro de su ser. Pero, entre el caos, Alejandro sintió que la confusión volvía a llenarlo. Este no era un simple juego, todo se entrelazaba en algo más aterrador. Todo giraba en torno a un legado que no quería aceptar. Sin pensarlo, corrió hacia donde parecía haber un momento de calma. La sombra detrás de él creció, tomando forma y amenazando con aplastarlo. Controlar su destino no sería fácil, y la pregunta lo asaltaba. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para entender la verdad? ¿Qué parte de su esencia estaría dispuesto a perder para liberarse de esas cadenas invisibles? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro sabía que la batalla real apenas comenzaba. Y esta vez no solo luchaba por salvar a su hermana, peleaba para descubrir quién era realmente. Haciendo frente a su pasado distorsionado en una lucha que apenas empezaba, dejando dudas que retumbaban en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para desentrañar la profundidad de esta verdad? Alejandro se encontró en un limbo de emociones, atado entre el horror y la confusión. El medallón brillaba en su mano, pulsando con una energía que parecía venir de algo más allá de él. Y entonces, en medio de toda la incertidumbre, vio las figuras alrededor de él comenzando a desvanecerse, como si el mundo estuviera colapsando, llevándose a todos consigo. ¡No! ¡Ia! No había sonidos, solo un zumbido constante que resonaba en su cabeza. Miró a su alrededor, y allí estaban. Formas etéreas, ecos de su pasado, decoraciones familiares que nunca entendió que existieran. Pero en el fondo, entre caras conocidas, había algo más oscuro, algo que lo aterrorizaba. De repente, sintió una presión fuerte a su derecha. Un destello de luz blanca iluminó la escena, y al girar la cabeza, se encontró otra vez frente al hombre canoso. Pero había algo en su mirada que lo perturbaba, un brillo siniestro que emergía de la nada. «Tienes que aceptar la verdad, Alejandro. No es solo la vida de Laura en juego. Es mucho más grande, el legado que jamás imaginaste». Luchando por tomar aire, Alejandro preguntó: «¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Samuel?». El hombre suspiró y una sombra cruzó su rostro. «La verdad es una carga pesada. Tu hermana es en efecto un enigma, pero no como creías». El hombre se acercó, extendiendo una mano hacia adelante. Un haz de luz disparó desde su palma, arrojando destellos que formaron imágenes de un pasado del que Alejandro no tenía conocimiento. La habitación de un niño, sus risas, la calidez de una madre que nunca conoció. Y entonces la imagen cambió abruptamente. Un oscuro laboratorio, tubos de ensayo, y en el centro, él mismo. Una versión más joven, inerte, flotando en un líquido. «¡No! ¡Esto no es posible!». Alejandro sintió que su mundo se hacía añicos. La sensación de desasosiego
lo ahogaba mientras miraba a su reflejo. Sus propios ojos, sumidos en la confusión, lo miraban de vuelta. Eras parte de un experimento, de un proyecto que traspasaba los límites de la ciencia, algo en lo que tu familia estuvo involucrada. Laura, ella, no es tu hermana, es tu guardaespaldas, y Samuel es tu hermano biológico. Todo esto ha sido una ilusión. ¡Basta!, gritó Alejandro, la desesperación y el miedo llenando su voz. El hombre canoso retrocedió un paso, pero su expresión era de pena, como si una decisión amarga. Gritos y ruidos de disparos atravesaban el aire y el pánico lo envolvía. En cuestión de segundos se dio cuenta de que la demostración de la verdad era solo el comienzo de algo más grande. Se encontró en medio de un tiroteo, con figuras encapuchadas contra figuras emergentes. En ese instante, el medallón comenzó a brillar con una fuerza incontrolable. Alejandro notó que una sombra lo seguía, más intensa y real que antes. ¡Deténlo!, gritó, y al darse vuelta, se encontró cara a cara con una versión de sí mismo, distorsionada, enojada como un espejo roto. «Eres el heredero, Alejandro. Asume tu destino», esa sombra dijo con una voz que reverberó a través de él, revelando un poder oculto dentro de su ser. Pero entre el caos, Alejandro sintió que la confusión volvía a llenarlo. Este no era un simple juego, todo se entrelazaba en algo más aterrador. Todo giraba en torno a un legado que no quería aceptar. Sin pensarlo, corrió hacia donde parecía haber un momento de calma. La sombra detrás de él creció, tomando forma y amenazando con aplastarlo. Controlar su destino no sería fácil, y la pregunta lo asaltaba. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para entender la verdad? ¿Qué parte de su esencia estaría dispuesto a perder para liberarse de esas cadenas invisibles? Pero fue entonces, cuando su mente intentaba asimilar todo, que la tierra tembló debajo de él. Un grito desgarrador atravesó el aire y lo hizo girar de inmediato. Todo en su interior se heló cuando vio a Samuel arrodillado, sujetando a Laura en sus brazos. Su rostro estaba manchado de sangre y la vida de su hermana se desvanecía ante sus ojos. ¡No! ¡No! ¡Laura! Alejandro corrió hacia ellos, pero algo le bloqueaba el camino. Un destello negro apareció entre él y su hermana, y de repente, esa sombra que antes parecía una proyección se convirtió en un ser físico. Era una amalgama de oscuridad y furia en su forma más pura. «Ella es el sacrificio», dijo la sombra, con una voz reverberante. «El precio que debes pagar por la verdad». Alejandro sintió que el suelo crujía bajo sus pies. ¿Sacrificio? ¿La vida de su hermana? Todo lo que había creído en ese instante se desmoronó. «No, no puedes hacer esto. Laura es inocente», gritó. La desesperación en su pecho se convirtió en un dolor insoportable. La sombra sonrió, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse aún más. «Tu elección es simple», continuó la sombra. «Ella o el secreto que llevas dentro». La presión se intensificó, alejó a Alejandro de Samuel y Laura. La decisión se convirtió en un eco constante, golpeándome en la cabeza. Mientras las palabras resonaban, una revelación cruel le atravesó la mente. Tal vez Laura no era simplemente su hermana. Era la guardiana de un secreto mucho más oscuro que ninguno de ellos había imaginado. Un secreto que, si se revelaba, podría destruir no solo su familia, sino también su vida. Alejandro sintió que el abismo se acercaba. ¿Qué estaba realmente sucediendo? La lucha interna se disparó. El tiempo pareció detenerse,
mientras el terror se anidaba en su corazón. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad, incluso si eso significaba perder a Laura? La sombra sonreía, reflejando la confusión y el temor más profundos que jamás hubiera pensado experimentar. En ese instante, Alejandro supo que todo había cambiado, y la batalla que estaba por venir podría ser la más peligrosa de todas. Alejandro se quedó paralizado. La sombra lo miraba, sus ojos brillantes llenos de una malicia que le helaba la sangre. Ella es el sacrificio. Resonaba en su mente. La desesperación le retumbaba en el pecho mientras sentía que el tiempo se detenía. Laura es inocente, murmuró con el nudo en la garganta. Las palabras eran todas él, luchando con el horror que se cernía ante ellos. ¿Quieres la verdad? La sombra sonrió, pero su risa era el eco de un futuro desgarrador. Entonces toma la decisión. Alejandro miró a Samuel, arrodillado al lado de Laura, y su corazón se desgarró. No podía dejar que esto acabara así. Tendría que enfrentarse al horror en su forma más cruda. ¡Detente!, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que la rabia lo consumía. Pero entonces, una explosión sacudió el aire. Todo vibró, resonando como un trueno. La luz de su medallón brilló con fuerza, intensificándose en un destello casi cegador que envolvió a todos. Alejandro se sintió arrastrado. La energía lo desbordaba, y de repente, todo fue silencio. Al abrir los ojos, un lugar completamente diferente se extendía ante él. Era como un vasto vacío, ilimitado, donde el cielo era de un gris perpetuo. En el aire había un ligero olor a pólvora y algo más, algo familiar. A su alrededor, figuras etéreas danzaban, pero en medio de ellas había un rostro conocido, alguien que había visto en sus sueños de niño. Era su madre, sonriendo, su cabello al viento. «¡Mamá!», gritó, su corazón latiendo con fuerza. Pero la ilusión se desvaneció tan rápido como llegó, dejando a Alejandro helado. Lo mismo sucedió con la sombra, que ahora tenía un rostro familiar. La imagen de Laura emergía de ella, pero era diferente. Su mirada transmitía una mezcla de dulzura y desdén. «Siempre estuviste en la oscuridad, Alejandro. Has sido un peón en este juego». Alejandro retrocedió, aturdido. «¿Qué dices? ¿Quién eres tú realmente?» La sombra se liberó, convirtiéndose en la mujer de su vida. Era Laura, pero su sonrisa le resultaba inquietante. «Todo ha sido una farsa, hermano. ¿No lo ves? Tú y yo pertenecemos a un linaje que no comprende. Nos han manipulado». El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si el suelo estuviera girando bajo sus pies. «¿Tú, hermano?», balbuceó, su voz llena de incredulidad. Laura, su hermana, no podía ser parte de eso. La verdad era abrumadora. «Esto es tu legado, Alejandro», continuó mientras la figura se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. «Posees un poder que ni te imaginas, y ahora es tu turno de elegir quién vive y quién muere». Alejandro sintió que la tierra se partía bajo sus pies. Recordó rostros, recuerdos almacenados, cada sonrisa, cada lágrima. Pero lo que más le pesaba era el eco de su madre. «¿Qué me has hecho?», preguntó, su voz un susurro. «No soy yo, sino lo que llevas dentro». El rostro de Laura se precipitó hacia él, como una ola de oscuridad. «No huyas, Alejandro. Lo que eres puede cambiar el destino del mundo. Puedes volver a reunir a nuestra familia, o puedes dejar que todo se extinga para siempre». Y así, la realidad se quebró nuevamente. De pronto, un ruido ensordecedor llenó el espacio.
como un grito colectivo de almas desesperadas. Miró a su alrededor, tratando de encontrar sentido en el caos. Pero el eco de las decisiones salió a la luz. La figura de Samuel apareció, flotando envuelta en una luz tenebrosa. Nunca estuviste solo. Te he estado buscando. Pero hay algo que debes saber. Alejandro sintió que la presión aumentaba. ¿Qué significa? Dímelo, exigió, mientras el mundo seguía tambaleándose a su alrededor. Samuel se acercó un poco más. Eres parte de un ciclo de poder que debe terminar. Somos todos parte de este juego y tú eres el peón que puede convertirse en el rey. ¿Peón? La palabra le resonó como un eco. Nunca se sintió como tal, pero ahora lo entendía. ¿Había estado manipulado toda su vida por lo que creía? Una revelación desgarradora. Samuel, su hermano, no estaba ahí para salvarlo, sino para convencerlo de unirse a la causa. La verdad pesaba como un plomo en su pecho. Fue en ese instante que sintió una ráfaga de dolor en su brazo. Se volvió, y la sombra se alzó para revelarse completamente. No solo era una amenaza, era una encarnación de su propio miedo. Un destello de luces empujó a Alejandro hacia atrás, y en un instante de terror absoluto, comprendió que estaba a punto de perderlo todo, nuevamente. La elección se cernía sobre él como una tormenta. ¿Y si al final Laura y Samuel no eran sus aliados? ¿Y si todo esto era un plan elaborado por fuerzas que él no podía comprender? El dilema de su vida: decidir entre salvar a su familia o destruir lo que había construido. Y en el fondo de su mente, una única pregunta retumbaba: ¿sería capaz de aceptar la oscuridad que llevaban en sus venas? Alejandro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La sombra que había tomado forma de su hermana se acercó, su sonrisa carcomida por la oscuridad. La verdad nunca fue fácil de masticar, dijo con una voz que sonaba a eco de sus propios miedos. Pero es hora de que el legado hable. No, no quiero ser parte de esto, gritó Alejandro, su voz rasposa. Miró a Samuel, quien yacía allí, luchando entre la vida y la muerte. El dolor y el miedo se enredaron dentro de él, empujándolo a actuar. Laura no es un sacrificio, es mi familia. Entonces un destello del medallón iluminó la escena, como un faro en medio de la tormenta. La energía vibrante pulsaba en su mano, y Alejandro sintió que algo en su interior respondía. Recordó las risas de su madre. La conexión, la protección, todo lo que había perdido. «Deja de jugar con nosotros», exclamó, dirigiéndose a la sombra. «Si somos parte de esto, entonces asumiré mi papel, pero no dejaré que la oscuridad gane». La sombra se detuvo, incrédula. «No puedes cambiar lo inevitable», refutó, pero las palabras temblaban. Alejandro, impulsado por una furia nueva, levantó el medallón hacia el cielo. La luz se intensificó, llenando el aire de esperanza. «La verdad es que soy más fuerte de lo que piensas. Este es mi legado, y no permitiré que me arrastre hacia la oscuridad». Mientras las palabras resonaban, Alejandro sintió un cambio. La sombra se encogió, debilitándose con cada instante. Un grito desgarrador resonó, y un nuevo rayo de luz atravesó la oscuridad, separando todo en su camino. Las visiones del pasado se agolpaban en su mente, alegrías y tristezas intercaladas, recuerdos que ahora parecían unirlo a su familia. Con cada latido, se dio cuenta de su propósito. Samuel se levantó con un esfuerzo monumental, un rayo de determinación iluminando su rostro. «Juntos, Alejandro. No estamos solos en esto». La sombra comenzó a desvanecerse.
su forma desmoronándose como un castillo de naipes. Alejandro extendió la mano, dejando que la luz del medallón se fusionara con la fuerza de Samuel. Por nuestra familia, por nuestra verdad. Mientras la oscuridad se retiraba, un eco de risas familiares llenó el aire. Las figuras de su madre y otros seres queridos comenzaron a aparecer. Pero esta vez no había desdén ni oscuridad, solo amor. Los recuerdos desbordaban su mente, llenándolo de paz. Finalmente la sombra desapareció, y un silencio abrumador lo abrazó. Miró a Samuel, quien sonrió débilmente, y luego a Laura, una versión de ella misma que nunca había imaginado. ¿Es esto la verdad?, preguntó, la inseguridad aún amargándole el corazón. «Es lo que decides hacer con ella», respondió Laura, su voz ya no llena de oscuridad, sino de esperanza. «Siempre has tenido el poder, Alejandro. Solo necesitabas unir los hilos». Con un nudo en la garganta, Alejandro se dio cuenta de que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, siempre hubo una tercera opción: la aceptación y el amor. El mundo se calmó, y la noche brilló con nuevos colores. Sin embargo, justo cuando un nuevo amanecer parecía inminente, una sombra se escurrió entre ellos, un susurro aún latente. «Este no es el final, Alejandro. El legado no termina aquí». El aire se llenó de tensiones. Alejandro miró a Samuel y Laura. La lucha había dejado cicatrices, pero juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Pero había un misterio nuevo, una verdad no revelada que los esperaba en el horizonte. ¡Hey! Antes de cerrar este capítulo, presta atención. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Quiero saber qué piensas. Y no lo olvides, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad increíble. Gracias por estar aquí.